¿Cómo están, gandallas? Santo cielo, hoy vamos a hablar acerca de John Reed. Fue un acontecimiento bastante alucinante, aún a pesar de que hoy en día digan que todo fue una farsa, que todo fue nada más una gran patraña. De todos modos, en los noventas fue una cosa asombrosa, y es que yo me acuerdo que todos en la escuela estábamos hablando de tal suceso, y es que John Reed era un sujeto de algún lugar de Estados Unidos que andaba paseando por el bosque con su perro y de repente se encontró una nave extraterrestre ahí flotando entre los árboles y un alienígena lo atacó. Entonces John Reed agarró un tronco y le partió su madre al alienígena. Creyó que estaba muerto, se lo llevó a su casa, pero resulta que la criatura todavía seguía viva. De hecho, John Reed pudo obtener un brazalete alienígena con el que él mismo decía que una vez se lo puso y que se pudo teletransportar, pero que provocaba demasiado dolor. Hasta yo me acuerdo que en esos tiempos John Reed fue a una entrevista al programa de Otro Rollo, que en esos tiempos de los 90 era un programa, era el más popular de hecho. Entonces la entrevista fue completamente escalofriante y todos en la escuela estábamos hablando de tal suceso. Y Ah, creo que me equivoqué de John Reed. Ah, no sé, yo. Sí, era John Reed, ese tipo, el que se encontró con el alienígena, porque. Carajo, ¿cómo me voy a olvidar de algo así? Fue un suceso. Ah, me equivoqué de John Reed. Ah, perdón, fue error mío. Ah, sí, se llamaban igual Jonathan Reed, pero bueno, de todos modos ya me preguntaba yo por qué diablos iba a hablar de algo de lo que no tengo un libro, pero bueno. Ok, John Reed me escribió 10 días que conmovieron al mundo, aunque también se lo pueden encontrar con el título de 10 días que estremecieron al mundo. Pues este libro es una crónica. John Reed era un periodista norteamericano que estuvo en medio de esta situación. Entonces él tal cual conforme lo estaba viendo, lo que estaba sucediendo, él lo estaba transcribiendo. Entonces es una crónica bastante incisiva, bastante fría, bastante específica y carajo. No vamos a hablar acerca de Jonathan Reed y su brazalete alienígena y todo eso, pero santo cielo, este libro de 10 días que estremecieron al mundo también es una gran pasada, es una cosa espectacular si es que te gustan este tipo de crónicas. Ahora, si te gusta la literatura rusa, si te gusta la historia rusa, si ya de antemano sabes más o menos quién fue Lenin y Stalin y todo el desmadre que ocurrió en octubre de 1917 con respecto a la Revolución Rusa, entonces si te gustan ese tipo de temas, rífate 10 días que conmovieron al mundo. Yo creo que sí te va a gustar, aunque entiendo muy bien que haya personas a las que no les guste este libro. Y es que a pesar de que es historia, a pesar de que nos están narrando de primera fila lo que John Reed vio mismo, él estuvo en medio de estos sucesos, no es una narrativa que tenga un tipo de sentido dramático o sentido de suspenso, sino que inclusive a lo largo de la historia ha habido muchas personas que han considerado que este libro debía de haber sido escrito verdaderamente por historiadores que vieran desde un punto de vista más neutro lo que había sucedido durante la Revolución Rusa, ya que John Reed era claramente del lado de las ideas marxistas que tenía Lenin en esos tiempos. Entonces muchos han considerado que su modo de narrativa pues estaba muy influenciado con respecto a sus ideas políticas personales. Entonces probablemente muchas cosas fueron cambiadas, probablemente muchas cosas fueron inventadas o exageradas, pero aún así, aún tomando en cuenta ese atisbo de duda de que queda de qué tanto pudo haber sido cierto o tergiversado por el propio Reed dentro de su propio libro, pues aún así es interesante leerlo. Es como cuando uno lee el diario de Ana Frank, que también es un libro que han dicho que mucho fue inventado, que mucho fue manipulado, que mucho fue tergiversado. Pues este libro es también partícipe del mismo ejercicio de estarlo leyendo y también estar tomando en cuenta qué tanto podría ser neto y qué tanto podría no ser cierto, ¿no? Pero aún así es un libro bastante interesante, una vez más, si te gustan este tipo de temas, porque entiendo perfectamente que puede haber muchas personas que lo lean y lo consideren como algo muy aburrido. Ahora, uh,
Este libro yo lo leí por primera vez hace muchísimo tiempo cuando estaba yo en el CONALEP. Y es que yo me acuerdo que cuando estaba en el CONALEP, pues muchos teníamos esta idea de admirar a personajes revolucionarios, ¿no? Que bueno, siempre en las escuelas hay los que se creen skinheads, que se creen neonazis y todo eso, pero también nunca faltan los que son admiradores del Che Guevara o que son admiradores de Pancho Villa y cosas así. Entonces, honestamente, a mí nunca me interesó Pancho Villa ni el Che Guevara, pero por alguna razón, y honestamente no recuerdo por qué, me interesé mucho por la figura de Lenin. Carajo, santo cielo, Lenin para mí simplemente fue un personaje bastante interesante. Y es que yo en esos tiempos pues leía mucho terror y ciencia ficción, pero ya me estaba aburriendo de esos dos géneros. Entonces yo honestamente pues ya buscaba algo más para estimular mi sed de conocimientos. Entonces lo que primeramente cayó en mis manos eran historias acerca de la Segunda Guerra Mundial, acerca de los nazis, acerca de los judíos, y aunque de buenas a primeras al principio sí me estaba gustando todo eso acerca de la Segunda Guerra Mundial y el movimiento nazi, honestamente después de un par de historias ya se me hacía muy aburrido, para mí ya se me hacía muy sermonero. Desde esa ocasión en la que ya sentí fastidio por la Segunda Guerra Mundial hasta hoy en día todavía cuando alguien me dice de algún libro o película o serie que trata de la Segunda Guerra Mundial, para mí es como de que, sí, ya me lo sé, pobrecitos judíos, qué malvados nazis, sí, bla, 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 bla. Entonces, pues yo estaba buscando otro camino, estaba buscando a ver qué otra cosa me encontraba y por alguna razón, una vez más, no recuerdo por qué, pero me llamó la atención este libro de 10 días que conmovieron al mundo. Esta es la misma edición que me compré desde aquella vez, es un libro que ya sobrevivió muchos guamazos, entonces pues me lo compré. Lo leí y carajo quedé completamente interesado en esta revolución rusa. De hecho, estaba yo bien alucinado en esos tiempos en el CONALEP. Todos estaban bien alucinados. Yo me acuerdo que los que se alucinaban bien cabrón con el Che Guevara, que luego siempre decían, es que si el Che Guevara hubiera venido aquí en los 60s, no hubiera ocurrido la matanza de los estudiantes en Tlatelolco. O los que estaban obsesionados con Pancho Villa, siempre diciendo cosas mexicanas y no sé, un montón de cosas así, un montón de ese tipo de patrañas, siempre poniendo en un pedestal a esos personajes, pero yo sentí una fascinación muy cabrona por Lenin. Entonces mi alucín fue decir que yo ya había viajado a Rusia y que ya había visto el cadáver momificado de Lenin en el Kremlin y que un montón de estupideces. En serio, yo me la pasaba diciendo, yo ya fui a Rusia alguna vez y vi los retratos de Lenin y bla, bla, bla. Carajo, un montón de estupideces que decía, pero en ningún momento yo me creía revolucionario. Eso es algo que nunca nació en mí, porque los que estaban obsesionados con Pancho Villa y el Che Guevara, como que de alguna manera ellos se creían revolucionarios. También siempre andaban diciendo que si pudieran organizar con otros alucinados podrían crear un movimiento para, qué sé yo, uh, reclamar por alguna estupidez cualquier cosa que se les ocurriera. Entonces, muchos de esos gandallas honestamente son como los que ven películas de zombies y ellos se imaginan ahí en medio de ese desmadre y piensan que en una situación así ellos serían los héroes, serían los que llevarían a todos los demás sobrevivientes hacia la supervivencia total de un ataque zombie. Bueno, pues estos alucinados del Che Guevara y de Pancho Villa se creían que ellos serían los revolucionarios que iniciarían un gran movimiento y que ellos pasarían a la historia y serían los protagonistas de libros y películas. Carajo, yo desde siempre me he imaginado que si estuviera yo en medio de un apocalipsis zombie sería de los primeros imbéciles que morirían. De igual manera, en medio de una revolución, yo creo que yo sería de los primeros en ser fusilados. Carajo, es más, yo ni siquiera me atrevería a participar en algo así. Leyendo esta chingadera de aquí, leyendo todo este desmadre que pasó, es completamente escalofriante. Es interesante, es entretenido, es apasionante, pero imaginándose estar en este desmadre, carajo, es una idea simplemente escalofriante y es una de las pesadillas que yo he tenido acerca de que estalle algún tipo de revolución, que empiezan a sonar alarmas aquí en la calle y empiezan a decir que hay toque de queda y que empiezan
a escucharse disparos por todos lados, no sé, son el tipo de pesadillas que muy de vez en cuando me dan porque la idea de una revolución, de un golpe de estado, para mí simplemente es algo que me da mucho escalofrío y que desafortunadamente sí podría suceder en algún momento. Y carajo, espero yo no estar vivo aquí cuando llegue a suceder algún desmadre en este país a un nivel tan escalofriante como eso. Y es que pues sí es una narrativa muy escalofriante, o sea, no esperen encontrar aquí narrativas como de que te describe John Reed cómo eran los tanques blindados yendo por las calles disparando a las personas y los cadáveres llenando las banquetas y la nieve completamente roja de la sangre derramada en todos lados, sino que no es tanto así, pero aún así tomando en cuenta lo que él nos está narrando, lo que está sucediendo y de alguna manera que John Reed lo escriba de una manera tan fría, le da ese escalofrío de que santo cielo, la mierda está estallando, está salpicando por todos lados y este tipo lo describe como si fuera un jodido día de picnic. Entonces en ese aspecto sí puede ser muy estresante en esos aspectos. De hecho, en algún punto John Reed nos describe cómo matan a su mujer, al menos es lo que yo creí cuando leí este libro, porque nos escribe que su vieja estaba por ahí en algún lugar y de repente salieron personas con ametralladoras y empezaron a disparar y todos cayeron muertos. Entonces yo cuando lo leí dije, santa madre, su esposa cayó muerta, y el tipo lo narra así como tal cual. De hecho no lo vuelve a mencionar en el resto del libro, no hay unas palabras de amor, no hay unas palabras de tristeza, él simplemente está comprometido con su crónica. No fue hasta mucho tiempo después, cuando yo empezó a surgir lo de internet, de Wikipedia y todo eso, que decidí investigar un poco acerca de este libro y resulta que no, su mujer no se murió. El imbécil de Reed simplemente lo describió de manera en la que parecía que su esposa había muerto en medio de la balacera, pero no. Más bien como que quedaba implícito. Tal vez fue una manera muy rastrera de John Reed de provocar morbo en las personas y agarrarlas por sorpresa, pero pues carajo, no lo aclara el libro, no lo aclara, no dice su esposa estuvo bien o algo así. Creo que más bien se refiere a, es que él lo describe aquí como que su esposa estaba parada en un lugar y de repente salieron personas con ametralladoras y dispararon justo en donde estaba su esposa, pero creo que él a lo que más bien se refería es que empezaron a disparar justo donde estaba su esposa poco después de que ella se quitara de ese lugar. Entonces es algo que uno dice, ¿y por qué no lo describiste así, cabrón? ¿No? ¿Por qué me hiciste creer durante tanto tiempo que tu mujer había muerto en medio de esa balacera tan espeluznante? Pero bueno, aún así es una historia pues bastante escabrosa, si es que también te dan miedo este tipo de guerras civiles. Esta edición, al menos no sé si todas las demás ediciones de 10 días que conmovieron al mundo tengan una introducción de Lenin, pero esta al menos sí lo tiene. Introducción de Lenin a la edición americana. Leí con enorme interés este libro de John Reed y lo recomiendo desde el fondo mismo de mi corazón a los trabajadores de todas las naciones del mundo. Este libro tendría que circular profusamente, editado en millones de ejemplares y traducido a todos los idiomas, pues traza un cuadro preciso y rigurosamente exacto de los acontecimientos de octubre y retrata en forma extraordinariamente viva sucesos que han tenido decisiva importancia en el proceso de la revolución proletaria y que ayudan a entender la esencia misma de la dictadura del proletariado. Esta crónica de Reed ayudará sin duda a entender temas y problemas que actualmente son objeto de discusión en el seno del movimiento obrero internacional. Lenin. Carajo. Hombre de pocas palabras, pero carajo, qué palabras. De hecho, aquí me gusta una descripción que hace John Reed acerca de Lenin. Dice, aunque no se prestaba mucho físicamente para ser el ídolo de las multitudes, fue querido y venerado como pocos jefes en el curso de la historia. Un extraño jefe popular que lo era solamente por la potencia del espíritu, sin brillo, sin humor, intransigente y frío, sin ninguna particularidad pintoresca, pero con el poder de explicar ideas profundas en términos sencillos, de analizar concretamente las situaciones y dueño de la mayor audacia intelectual. Y eso es algo por lo que yo admiraba mucho a este hombre de Lenin, porque el tipo era frío, parecía ser un hijo de puta que no tenía sentimientos ni nada de eso, pero él parecía de alguna manera encontrar las palabras exactas para poder remover el espíritu de las personas, parecía poder encontrar las frases adecuadas para inspirar a las personas que lo escuchaban. Entonces, para ser alguien que
Muy pocas veces verdaderamente mostraba sus sentimientos. Eso es un gran logro y es algo por lo que yo lo admiraba mucho a este individuo. Hoy en día pues ya ha pasado mucho tiempo, a pesar de que todavía lo sigo admirando, pues ya no con ese fervor que yo le tenía cuando pues era un muchachillo que estaba en el CONALEP. De hecho, recuerdo que mucho tiempo después, ya muchos años después, cuando entré a trabajar estas librerías de compra y vieja de libros en compra y venta de libros viejos en el centro histórico, encontré las obras completas de Lenin, estaban en varios tomos y el precio era unitario, o sea, te vendían toda la colección, todos los tomos por un solo precio. Y honestamente el precio era bastante accesible, no era algo caro y la presentación era espectacular. Eran libros empastados y tenían el perfil de Lenin en relieve. Entonces yo los pensaba comprar, pero como que algo en mí como que era como de que, santo cielo, pues sí, todavía me gusta saber acerca de la historia rusa, acerca de la Revolución de Octubre y todavía me agrada la historia y persona de Lenin, pero ya no soy tan fan, ya no leería sus obras completas. Honestamente creo que si las leyera hoy en día tal vez me interesarían al principio, pero después ya me parecería muy aburrido, ¿no? A pesar de que también todo eso del marxismo es algo ciertamente interesante, tampoco me meto mucho en esos temas, ¿no? No, más que nada los leería de manera superficial, no tanto para llevar mi modo de vida con tales ideas, ¿no? Entonces, pues supongo que hoy en día verdaderamente no los compraría y mucho menos los leería. Pero aún así, pues me alegro mucho de haber pasado por estas páginas. Y antes de hacer este video, volví a leer este libro y honestamente esta segunda vez que lo leo, después de tanto tiempo, me pareció algo tedioso o algo aburrido de muchos aspectos y de hecho sí entiendo por qué mucha gente dice que John Reed pudo haber manipulado ciertas cosas porque pues él era marxista de hueso colorado y él admiraba a Lenin también. Entonces, pues sí, podría ser una chupada de pito al personaje con respecto a John Reed, pero aún así es una lectura que volví a disfrutar. Definitivamente no sería de mis libros favoritos, pero definitivamente me alegro mucho de haberlo conservado y de haberlo podido volver a leer. Tengo entendido que John Reed también iba a escribir otro libro hablando acerca de este tema, pero para poner en contexto ciertas cosas que pudieran haber quedado muy poco claras con respecto a este libro, ¿no? Me parece que en ese otro libro que iba a escribir nos iba a explicar de manera más concisa todo acerca de los bolcheviques y los mencheviques y qué tipo de problemas ya conllevaba anteriormente el país para haber llegado a este tipo de situación, pero desafortunadamente pues John Reed murió y no lo pudo publicar, pero aún así se pueden comprar otros libros que hablen acerca de esta historia para que puedan entender de una mejor manera pues lo que está narrado aquí, por qué es que sucedieron este tipo de conflictos. Yo en lo personal pues lo que me compré después, y este es un libro que también tengo desde que estaba yo jovenzuela en el CONALEP, es esta biografía de Lenin de Francisco Díez del Corral, que pues aquí ya nos habla acerca de la vida de Lenin desde que él era niño, cómo fue que escribió sus obras, quiénes fueron los autores filosóficos y políticos que lo inspiraron y cómo se llevó con su familia. Y carajo, es un hombre de verdad, un temple de acero, es el hombre, parecía que no había manera de poder romper el hielo con él. Entonces, carajo, muy pocas veces, como ya dije, mostró sus sentimientos y aún así lo hizo de una manera limitada, a pesar de todas las tragedias que pasaron en su vida. De alguna manera él era un hombre que estaba muy determinado a lograr sus objetivos con respecto a esta revolución. Sus ideas políticas siempre tuvieron uh, su principal atención, entonces no importara qué otros problemas estuvieran sucediendo para él, sus objetivos eran sumamente claros y yo admiro este tipo de determinación. De hecho, yo quisiera tener este tipo de voluntad irrompible para poder hacer ciertas cosas. Entonces, Lenin, del autor Francisco Díez del Corral, pues su manera de narrar ya es más novelizada, pero pues sí, ya podemos entender mucho mejor por qué es que estalló esta revolución. De hecho, me gusta cómo aquí describe que a Lenin lo tomó por sorpresa cuando estalló la revolución, que le dijeron, no mames, Lenin, ya estalló el desmadre, y él, no seas mamón, no digas eso, no puede haber estallado ya, todavía no estamos preparados, hombre. Pero carajo, es así.
Antes de volver a hacer este video también volví a leer este libro y a diferencia de 10 días que conmovieron al mundo, que cuando lo leí siendo muy joven y me gustó mucho, antes de hacer este video lo volví a leer y ahora me pareció un poco más pesado, un poco más aburrido, pero de todos modos me sigue gustando. Este fue al revés, porque cuando lo leí siendo joven me pareció un poco pesado, un poco tedioso, pero antes de hacer este video también lo leí y me gustó mucho más. De hecho sentí cierto sentido del humor un tanto sutil con respecto al autor a la hora de describirnos ciertos acontecimientos. Y pues no tengo las obras completas de Lenin, yo creo que nunca las voy a tener porque honestamente mi fiebre acerca de la admiración de este personaje y esta historia de Rusia pues ya pasó, pero pues tengo este libraco que una vez encontré también en estas librerías de compra y venta de libros viejos que no sé, pero me parece que es árabe, no estoy muy seguro, simplemente lo vi y me pareció curioso. No sé qué idioma es, de verdad no tengo idea. Pero pues vi la cara de Lenin, vi que estaba en otro idioma y dije, chingue su madre, pues vaya curiosidad. Entonces pues aquí lo tengo ahí si alguno de ustedes es un entendido con respecto a otros idiomas y me podría decir qué idioma es este que estamos viendo, pues por favor pónganlo en los comentarios, se lo voy a agradecer mucho, aunque me parece que sí es árabe, pero una vez más no estoy seguro. Y ahora que lo estoy viendo, tampoco estoy muy seguro que este gandaya sea Lenin. Me parece que es Mauricio Castillo. Es Mauricio Castillo, ¿verdad? Pero bueno, pues así es esto. Así es esta onda de la historia de la revolución, de la política, del marxismo. Si te gustan este tipo de historias, de historia, de ciencias sociales, de política, de filosofía, pues carajo, chútate estos libros o dime qué otros libros acerca de este tema te has chutado y a lo mejor después pues les doy un vistazo. Entonces pues mis amigochos morochos, mis compañeros ñeros, mis amigosos leprosos, esta es la recomendación de hoy. Pues sí, con respecto al otro John Reed, el que se encontró al alienígena que salió en el programa de Jaime Maussan y de otro rollo, pues ¿qué se puede decir? Gracias, ya lo dijo mejor él. Entonces, nos vemos en la siguiente.